Empezamos nuestra serie de conversatorios de la jornada y este primer panel lo aborda la multilateralidad del mundo de diversos ángulos. Y quiero invitar al escenario a Karen Cebolla, quien es la profesora de Fisher Things en la Escuela de la Innovación de la OEBS Business School de Buenos Aires, Argentina, y además es coordinadora de la especialización ejecutiva de Fisher Things en la U Creativa de Costa Rica. Asimismo estarán hoy con nosotros Franco Javier Urra, representante del Banco Interamericano Costa Rica, al igual que Klaus Cruz, director de proyectos de cooperación alemana GIZ. Y para completar el foro tenemos a Luis Adrián Salazar, quien es profesor de la Universidad Latina de Costa Rica, así como consultor y exministro de MISID. Bienvenidos. Doña Karen y don Luis Adrián nos acompañarán desde Argentina y México, respectivamente en modo de conexión virtual. Y para moderar de aquí en adelante el encuentro Costa Rica, le paso el control a don Alberto Artavia. Les recuerdo nada más que en pantalla aparecerá un QR para que puedan hacer las preguntas correspondientes, mismas que serán contestadas de acuerdo con la disponibilidad de tiempo del conversatorio. Un fuerte aplauso para el panel. Sí, muy buenos días nuevamente. Vamos a dar inicio directamente. Entonces, Karen, si nos podés arrancar, por favor. Claro, muy buenos días a todos y a todas desde Argentina. ¿Me pueden escuchar bien? Excelente. Bueno, voy a compartirles pantalla. Pueden ver mi pantalla, sí, ¿verdad? Excelente. Bueno. Primero agradecer, muchísimas gracias por esta invitación. Muy contenta de estar participando y aportando desde el pensamiento de futuro, desde mi rol como futurista a este conversatorio. Señora Artavia, muchas gracias también por la invitación. Esta presentación que tenemos el desafío de realizarlo en muy poquitos minutos, pero también quiero mencionar a Fabián Segura, Julio Méndez y a Miguel Ángel Gutiérrez, que me ayudaron a un poco a construir esta presentación. Por ahí hablo un poco raro porque me escucho con un poco de delay. Este concepto de la terraformación lo pongo aquí sobre la mesa. Benjamin Bratton escribe un libro que se llama La terraformación. Y lo que quiero yo resaltar con esto y como se llama la presentación, ¿no? En transición, quiero remarcar que somos una generación en transición. ¿En transición a qué? Todavía no lo sabemos con exactitud. Tenemos algunos elementos, algunas postas que nos están dando idea sobre cómo va a ser el futuro, pero todavía no tenemos una imagen clara de cómo se va a configurar y qué forma va a tener nuestras sociedades de aquí, por ejemplo, al 2040 o al 2050. Me gusta imaginar sociedades post-2030, ¿no? Donde ya podamos haber resuelto los grandes desafíos planetarios. Entonces, el señor Benjamin Bratton, que nos habla de la terraformación, hablamos de terraformar, por ejemplo, cuando nuestro objetivo de terraformar Marte, es decir, convertir a Marte en un ecosistema habitable para los seres humanos, él trae ese concepto de vuelta al planeta Tierra, nuestro querido planeta Tierra, para poder volver a terraformar la Tierra, ¿no? Y convertirla en un ecosistema habitable. Sí. Sí, tu presentación no está pasando. Ah, ok. Un segundo, disculpen, Ahí voy. Mil disculpas, Ahí vamos. Correcto, adelante. A ver si cambia.
Excelente. Bueno, entonces les decía sobre la terraformación y esta transición, ¿no? Que estamos en un momento clave, y es aquello donde quiero centrar la atención de la audiencia, de tomar conciencia sobre este tiempo-espacio de una transición a un mundo que todavía no sabemos qué forma va a tener. Si nosotros nos posicionáramos años atrás, podríamos tener una idea mucho más clara de lo que implicaba pensar en el futuro, y hoy no la tenemos. Nos cuesta mucho porque todo se está irrumpiendo, ¿verdad? Pensamos en la salud, pensamos en la educación, pensamos en los sistemas de trabajo, y todo se está resquebrajando, rompiendo, y la tensión entre lo tradicional, ¿no? O también podríamos llamarlo lo antiguo y lo nuevo que quiere emerger, no están en una tensión cada vez mucho más fuerte. Entonces, tenemos que encontrar un modo de planetariedad viable, ¿no? Y cito aquí a Carmen Artigas, donde habla sobre dos grandes problemas que debe resolver esta generación, ¿no? Que estamos en transición, una conciencia sobre esta transición a un mundo que está naciendo, que está emergiendo, que sin embargo no sabe todavía qué forma concreta va a tener. Entonces yo quiero llamar la atención sobre dos aspectos claves de esta generación en transición, que somos nosotros, y que tiene que ver con la responsabilidad sobre el cambio climático y los conflictos éticos asociados al cambio tecnológico. Entonces, esta era una de las primeras ideas que me gustaría compartir con ustedes. Somos una generación entonces en transición que tiene ciertos deberes y responsabilidades respecto al futuro que vamos a configurar. Y para poder pensar esta transición, quiero también compartir con ustedes algunas ideas centrales del pensamiento de futuro, ¿no? ¿Qué implica el pensamiento de futuro? Yo vengo del campo de los estudios de futuro, soy futurista, yo trabajo con el diseño y la construcción de futuros, apoyando organizaciones, a sociedades, a estados, a construir, ¿no? El mejor futuro posible en el presente. Entonces, primera idea para pensar el futuro no es único y lineal, es múltiple y es incierto. El futuro no es algo determinado y que nos va a pasar y que somos totalmente pasivos a lo que está ocurriendo, sino que somos absolutamente constructores, decisores, arquitectos de aquello que está, ¿no? Que vamos a crear. Entonces, como pueden ver aquí en las flechas, esta idea del presente donde se abren a una multiplicidad de futuros, ¿no? La idea es poder pensar entonces el futuro no como algo determinado, no somos presos, y no como nuestra mente generalmente construye el futuro como una proyección, ¿no? Del presente o del pasado. Entonces la idea es poder romper con esa mirada lineal que generalmente tenemos los seres humanos sobre el futuro. Y aquí hay otro concepto que quiero compartir con ustedes, que es el concepto de futuribles, ¿no? Esta hermosa palabra que habla de los futuros posibles, y que empecemos a pensar en términos de nuestros desafíos presentes y futuros bajo el concepto de los futuribles de la educación, ¿no? Pensamos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, o puntualmente lo que hoy recién mencioné sobre el cambio climático y nuestra responsabilidad respecto a la direccionalidad de las tecnologías emergentes. Entonces, poder pensar estos desafíos globales planetarios en términos de futuribles, ¿no? Los futuribles de la educación, los futuribles de la salud, los futuribles del trabajo, los futuribles de Costa Rica. Entonces, esta idea de romper con la mirada tradicional y lineal del futuro y abrirnos paso a las posibilidades. ¿Para qué? Para innovar, para encontrar nuevas formas de hacer, ¿no? Y de estar y de habitar este mundo. Para poder construir estas alternativas no es nada fácil, porque le estamos pidiendo a nuestro cerebro que haga un ejercicio bastante particular, y tiene que hacer así como un esfuerzo muy grande de poder justamente imaginar cuáles podrían ser alternativas a los futuros tradicionales, ¿verdad? Entonces, la propuesta de uno de los futuristas más importantes de estos tiempos, Sohail Inayatullah, nos habla de desafiar los futuros tradicionales para crear alternativas de futuros.
¿no? Desafiar los futuros tradicionales. Los futuros tradicionales en la salud, los futuros tradicionales en la educación, en la forma en que concebimos nuestras organizaciones y nuestros estados, por ejemplo. ¿Para qué? De vuelta, para encontrar en esas alternativas y en esos otros futuros posibles, ¿no? Innovación, oportunidades, cambio, que nos lleven, y aquí resalto a otro gran pensador de futuros que habla de entre todas las posibilidades, elegir la más alta posibilidad de futuro en el presente. Entonces, la invitación para poder pensar, ¿no?, en estos futuros alternativos tiene que ver mucho con el deconstruir, ¿no?, con el desaprender. Alvin Toffler hablaba en los años 70 de esta idea de que los analfabetos del siglo XXI van a ser aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Entonces la invitación es a desarmar, eso implica un trabajo con nosotros sobre aquello que hemos construido. Yo soy una gran admiradora de todo lo que hemos construido como colectivo de humanidad, pero hemos llegado a ciertos límites o zonas de riesgo donde estamos adentrándonos en zona de peligro si no logramos cambiar la direccionalidad de nuestras acciones y comportamientos. Entonces, desaprender, deconstruir, es un ejercicio personal, es un ejercicio colectivo de nuestras organizaciones, de nuestras familias, tal vez, de nuestras sociedades, de nuestros estados, y entonces poder empezar a pensar cómo, ¿no?, los futuros posibles como alternativas nos ayudan a pensar y a construir, ¿no?, este mejor futuro posible en el presente. Entonces, ya para ir cerrando, el futuro no está determinado, es una construcción, requiere voluntad y requiere decisión. Esto que parece una frase hecha o ¿no?, uno lo lee así a simple vuelo de pájaro, pero en esta idea central de que somos una generación en transición, de la responsabilidad global que tenemos respecto a la conducción de nuestras sociedades, sobre la configuración de un futuro u otro. Y creo que en este sentido, y ya termino, perdón, Costa Rica tiene algo para aportar muy valioso que tiene que ver con que representa un futuro alternativo. ¿En qué sentido? Ha demostrado ser una sociedad, una democracia consolidada, fuerte, con una economía pujante, no sin ejércitos, que está demostrando al mundo de que puede crecer, se puede crecer económicamente, no con economías extractivistas, sino, ¿no?, apoyando, regenerando. Y creo que esto es de gran valor para mostrarle al resto del mundo de cómo, ¿no?, este país está siendo un modelo alternativo en ciertos aspectos, ¿no?, como un futuro alternativo que podemos también ver, observar y sacar de ahí estas tan ricas que nos trae Costa Rica. Entonces, ¿tengo un minuto más o ya no tengo más? Ya hay varias preguntas y estás en el tiempo. Si querés, Okay. dejémoslo ahí y en el conversatorio podemos sacar el resto del tema, si te parece. Me parece bárbaro. Muchas gracias, Karen. Por Muchas favor, gracias, no te vayas, muchas gracias. Que ya hay dos preguntas que han llegado para vos. Sigue Luis Adrián, ¿verdad? Sí, Luis Adrián, ¿me escuchás? Muy bien, don Roberto, muy buenos días a usted y a todos en el panel. Buenos días, Luis Adrián. Adelante con tu ponencia, por favor. Gracias. Vamos a ver, en este momento estamos en una situación en donde convergen varios elementos al mismo tiempo y pues, yo me siento muy complacido sobre todo de que la Universidad Latina pues, tenga presencia en este evento, dado a que son temas que hemos desarrollado en el campo privado, público y obviamente académico. Y es que tenemos una circunstancia donde hay una convergencia donde la tecnología y especialmente la inteligencia artificial, la ciberseguridad y 5G
han venido a generar tecnologías que, aunque son independientes desde el punto de desarrollo de infraestructura, son operativamente absolutamente transversales a todas las áreas del desarrollo humano. Y aquí pues lo importante es poder potenciar esas características de manera tal que podamos tener en cuenta el desarrollo tecnológico, las necesidades que existen como humanidad y cómo podemos sintetizar eso en un modelo que realmente tenga algo que es importante, y son resultados. Porque no podemos estar más en una situación en donde planifiquemos demasiado y no demos resultado. Y es que basta ver, y lo mostrabas, Roberto, hace un rato, el informe del Foro Económico Mundial, donde los temas de desinformación, los temas ambientales y de polarización son fundamentales. Entonces, yo creo que para empezar, lo más importante es darnos cuenta que tenemos nuevos recursos. Y estos recursos sobre los cuales tenemos que construir el desarrollo económico, el desarrollo social y político de nuestra nación, pues yace en los datos, que sin lugar a dudas son una fuente esencial para toma de decisiones mediante la generación de diferentes productos que pues obtenemos a través de los algoritmos, una capacidad de procesamiento que es cada vez mayor y que en mayores necesidades, y obviamente las posibilidades de ofrecer energía y de lograr capacidades de almacenamiento para poder construir a partir de todos estos sistemas, de toda esta información, un futuro que realmente genere oportunidades de desarrollo. Y a partir de eso, entonces hablamos de oportunidades de desarrollo, pero ¿cuál desarrollo? El poder tener un bienestar humano, en donde está la parte económica, política y social, pensada en que tanto esos nuevos recursos como esas necesidades están apoyados sobre infraestructura que tiene que basarse mucho en los desarrollos de investigación y desarrollo para la innovación, generar nuevo conocimiento, obviamente infraestructura de telecomunicaciones, que es el habilitador esencial, 5G, 6G, fibra óptica, satelital, etcétera, y la posibilidad de que exista un modelo de desarrollo de vida digital y ciberresiliencia, pensando en que en este instante, apegado a esos conceptos, obviamente la co-creación de conocimiento, la posibilidad de generar emprendedurismo y lograr propósitos son fundamentales. Entonces, cuando nosotros tenemos esta visión, pues vamos a los temas centrales. ¿Y esto por qué? Porque resulta que hablamos de un mundo donde para el 2030 se habla de 1.3 billones de dólares en generación de 5G, donde hablamos de que se invirtieron 25.5 billones de dólares en investigación y desarrollo para los temas de inteligencia artificial, donde realmente 278 mil billones de dólares en ciberseguridad, donde el mundo está apostando a una nueva colectividad que es paralela al mundo físico, pero donde la frontera entre lo virtual y lo físico es cada vez menor. Entonces, evidentemente, la transformación global de la innovación nos lleva a poder potenciar el talento, que yo creo que en Costa Rica es el mayor necesidad. Yo no he visto nada que esté más virtualizado en Costa Rica que la educación, porque nadie ha visto la ruta de la educación, nadie sabe para dónde va, y yo sinceramente no lo he visto, y me parece que eso podría ser ignorancia mía, pero me parece que es una gran debilidad como país. Evidentemente, la adopción de tecnologías en un término de tiempo adecuado, y pues obviamente la investigación público y privada. Yo quiero aquí denotar dos cosas. Uno, la necesidad que tenemos nosotros de poder generar una asociatividad público-privada, pensando en que los resultados que nosotros buscamos del uso de inteligencia artificial, de 5G, de ciberseguridad, tienen que ir destinados al desarrollo humano. ¿Pero qué es el desarrollo humano pensado, digamos, desde el punto de vista de las necesidades humanas? Acceso al agua, seguridad energética, acceso a la salud, educación, disminución de los círculos de violencia. La universidad en este momento tiene un testbed de investigación de 5G, y además de eso está entrando en el mundo de los semiconductores, que es realmente los puntos que van a potenciar en este instante la economía y la generación de conocimiento. Y obviamente para esto se ocupan algunas líneas estratégicas donde tenemos que dejar de pensar en felinos y tratar de andar buscando felinos en la montaña, porque nos vamos a perder, y ir sobre elementos que son concretos como la innovación, la apertura de mayor acceso, lograr mayor inclusión y equidad para que esto tenga un propósito y obviamente sea medible, y permitamos en este instante que exista un marco regulatorio que permita ir en un mundo digitalizado a la misma velocidad, y no que tengamos leyes analógicas en un mundo digital. Y esto pensando en que nuestro desafío fundamental está sintonizado en
entender realmente cuál es las necesidades que tenemos ahora. O sea, los líderes 4.0 que entienden realmente el impacto transversal de la tecnología, la educación y toda esta convergencia de elementos que nosotros tenemos para poder generar cambios sustantivos y que generen resultados para todos. Empoderamiento de conocimiento, una protección del ambiente que mencionabas hace un momento y que pues vemos que a 10 años son los principales retos que tenemos, y entender que en este instante la eficiencia en adopción tecnológica también requiere de decisiones, porque estamos viviendo en un mundo donde está absolutamente geopolitizado, si así existe el término, los temas de inteligencia artificial, ciberseguridad y 5G, donde en algún momento pues nosotros veíamos Internet como esa gran panacea donde podíamos interactuar libremente, y en este momento cada vez está más segmentado, y pues obviamente debemos de tomar decisiones, sobre todo para cuidar a nuestros ciudadanos y pensar en la protección de esa vida digital. Y solamente para terminar, quisiera mencionar que esto nos permite, pues obviamente, pasar a una potencialidad donde el talento individual de las personas a través de la educación colectiva se convierte en conocimiento productivo que permita mayor inversión extranjera directa, mayor potencia de las características del sector privado y obviamente el emprendedurismo para lograr mayor bienestar, competitividad, y evidentemente eso nos lleva a tratar de ser disruptivos, entendiendo los cambios globales que nosotros en este momento estamos. Entonces, nada más como una reflexión de cierre, pienso que el contrato social que hablabas hace un momento, que los riesgos globales que tenemos, que las necesidades de educación que existen son fundamentales potenciarlas, porque si no lo hacemos vamos a quedar atrás y el tiempo para poder nosotros ponernos al día es muy corto. Así es que la inversión, los focos deben de ir direccionados en resultados concretos y en direccionar los recursos hacia esas prioridades en el mundo hiperdigitalizado y la economía del conocimiento. Sí, muchas gracias, Luis Adrián. Si podés, quedarte por ahí para el conversatorio, por favor. Klaus. Sí, señor. Sí. Si Perfecto. pasar al podio, como querrás. Tal vez mejor, sí. A ver. Bueno, voy a aprovechar mientras se encuentran mi presentación, ahí está, para agradecer a la organización por la invitación, a saludar a todos los presentes. Voy a empezar con la mala noticia. Don Roberto, con su magistralmente resumida presentación, ya dijo todo lo que yo iba a decir. La buena noticia, entonces, es que podríamos hablar de los 4 goles de la Sele de ayer, como opción. No hay muchos fans de fútbol, entonces vamos a avanzar. Yo quisiera tal vez empezar por explicarles quién soy, de dónde vengo, para los que no conocen a la cooperación alemana, la GIZ. Muy brevemente, la GIZ es una empresa, todo el mundo piensa que es una ONG, ¿no? Es una empresa que le pertenece al gobierno alemán y que se guía por 2 principios básicos fundamentales que determinan todo lo que hacemos alrededor del mundo. Trabajamos por el desarrollo sostenible y eso lo logramos a través del fortalecimiento de capacidades. En esos 2 conceptos está resumida la cooperación alemana. Trabajamos en unos 120 países alrededor del mundo, movemos entre 3 y 4 mil millones de euros anuales, ese es el turnover, de los cuales, dicho de paso, nuestra ganancia es 0, somos sin fines de lucro. Y en Costa Rica tenemos una historia de hace casi 60 años con la cooperación, o sea, es una larga historia de la cooperación entre Alemania y Costa Rica que ha ido modificándose, obviamente, en el énfasis de los temas que se trabajaban según el momento. Y vamos a ver en qué momento estamos hoy. Actualmente tenemos alrededor de 20 proyectos entre la cooperación alemana con Costa Rica que suman unos 64 millones de euros en estos temas. No son los únicos, pero son los temas principales. Es la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, la protección de la biodiversidad y la economía azul sostenible. Recuerden esto porque vamos a regresar a esto en un momento. La historia de la cooperación alemana, y creo que este va a ser el corazón de lo que quiero conversarles hoy día, ha variado en los últimos años fundamentalmente. Quiero responder la pregunta de que ¿por qué estamos acá? ¿Por qué la cooperación alemana trabaja en Costa Rica? ¿Por qué nos interesa trabajar con Costa Rica?
muchas décadas la cooperación lo que hacía era ayudar al desarrollo de Costa Rica, ayudar, apoyar a que Costa Rica como sociedad, como país, desarrollara. Hace 12, 15 años eso cambió porque Costa Rica logró un alto nivel, un alto grado de desarrollo. Ya lo escuchamos hace un rato en la presentación de don Roberto. Es un país de renta media alta, estamos a punto de ser un país de renta alta. Educación, salud, bueno, todos los temas que muchos países no tienen resueltos, Costa Rica los resolvió. Entonces, el énfasis para la cooperación alemana fue bajando en el sentido de apoyar el desarrollo de Costa Rica, pero surgió un nuevo interés, que es lo que ven ahí. Desde la cooperación alemana vemos ahora con Costa Rica con otros ojos, lo vemos como un aliado, como un partner en los grandes escenarios del mundo para hablar y luchar por temas globales. Ese es el nuevo enfoque que tenemos con respecto a Costa Rica hace 12, 15 años y en eso venimos trabajando. Estos son, resumido, los dos grandes temas globales que trabajamos acá. Como digo, no son los únicos, pero definitivamente son los principales y en los que Alemania y Costa Rica son aliados, son partners en las COP, en todos los escenarios mundiales que conocemos, estamos lado a lado trabajando por resolver estos temas. Voy a profundizar un poquito en el cambio climático, que es lo que se me pidió para hoy día, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad para brevemente mencionar por qué biodiversidad también nos parece fundamental. Esta es una cifra que apareció el año pasado. Desde 1970 a la fecha, el planeta ha perdido el 69% de la vida silvestre. El 69%. Yo cuando vi esto no lo creía, sinceramente les digo. Tuve que leerlo varias veces para que penetrara esa información en mi cerebro. Es increíble, si lo vemos graficado, esta es un poco la curva de lo que venimos haciendo en el planeta. Y digo, venimos haciendo en el planeta porque esa pérdida de esa vida silvestre es causa de nuestro accionar en el planeta. Así estamos. Eso es lo que hemos ocasionado en la vida silvestre. Pero regresando al tema principal de lo que quiero conversarles, que es el cambio climático, vamos a hacer rápidamente una repasada de por qué esto sí nos parece importante. Primero, ya casi no queda nadie que niegue que el cambio climático que estamos viviendo actualmente, el cambio climático ha habido siempre, son olas en la historia del planeta, ya lo sabemos, pero el de hoy lo hemos causado nosotros. Eso ya casi nadie lo niega. Un poco las cifras, lo que ven ahí en esa gráfica es la densidad de CO2 en la atmósfera. Los últimos 800.000 años y antes, nunca pasábamos de las 300 partículas por millón en la atmósfera de CO2. Ese era el límite, ¿no? Un poco más, un poco menos, se ha movido entre 150, 300 en los últimos 800.000 años. Eso cambió en el año 1911, por primera vez sobrepasamos esa barrera y no paramos. Esa curva que ven ahí sigue en crecimiento de manera exponencial, como lo pueden ver. Esa es la realidad que hemos ocasionado nosotros al planeta hoy. Este es un zoom de los últimos años, desde 1960 hasta el día de hoy. Y ya lo dijo don Roberto, o sea, no estamos ni cerca de cambiar esa tendencia. Ahí vemos, seguimos emitiendo CO2, seguimos aumentando la densidad de CO2 en la atmósfera. La última vez que la Tierra tuvo 400 partículas por millón de CO2 en la atmósfera fue hace entre 3,5 a 5 millones de años. Recién los homínidos estaban dando vueltas por el planeta. En ese momento, el nivel del mar estaba 20 metros por encima de lo que tenemos hoy. Es decir, con este nivel de CO2 en el planeta, el nivel del mar estaba 20 metros más arriba, que es lo que estamos viendo poco a poco con el derretimiento de las capas polares, etc. Hacia eso parece que nos estamos dirigiendo. Rápidamente, ¿quién puede gritarme qué creen que es la densidad hoy en nuestra atmósfera? ¿Alguien sabe el dato? ¿Cuántas partículas por millón? 427.
sea, ya sobrepasamos eso de que teníamos hace 5 millones de años. 427 partículas por millón tuvimos en el planeta hace 15 millones de años, mucho antes de que existiera cualquier homínido. Y si seguimos como vamos, para el 2011 vamos a tener más o menos 1000 partículas por millón, y eso no existía en la Tierra hace 55 millones de años, más o menos cuando desaparecieron los dinosaurios, un poquito después. Ese es el camino por que hemos optado caminar en nuestro planeta. Las consecuencias no voy a profundizar, todas las conocemos, creo, pero las vamos a ver en aumento tanto en frecuencia como en intensidad. Y no es solamente un tema de que, bueno, la vamos a pasar mal, o va a haber más calor, o más frío, o más lluvias, o más sequía. No se trata solo de eso. Es un tema económico. Este es un cálculo de Deloitte. Es obviamente un cálculo muy complicado que hay que hacer. Es un cálculo que hizo Deloitte hace poco tiempo para ver cuánto nos iba a costar la inacción en la lucha contra el cambio climático. Y esa es la suma a la que llegaron. 178 trillones de dólares es lo que nos va a costar compensar los efectos negativos del cambio climático. Eso es 178 con 9 ceros. Yo tuve que revisar, confieso. Son 9 ceros los que están detrás de eso. Esa suma equivale más o menos a 7.000 veces el PIB de Estados Unidos. Vamos a necesitar 7.000 PIBs de Estados Unidos para compensar lo que nos va a costar los daños del cambio climático. Esa es la situación a la que nos estamos dirigiendo. ¿Qué estamos haciendo? Pues no lo suficiente. Ni en mitigación estamos haciendo lo suficiente, aunque sabemos lo que tenemos que hacer, ni en adaptación estamos haciendo lo suficiente, aunque sabemos lo que tenemos que hacer. Por lejos no lo estamos logrando. El último ejemplo de los muchos que nos recuerdan ahora permanentemente los efectos del cambio climático es esto del sur de Brasil, Porto Alegre. Todos vimos las noticias, las imágenes impresionantes, la ciudad bajo agua, el aeropuerto bajo agua. No la puse acá, pero la que a mí más me gusta es el estadio de fútbol de Porto Alegre inundado. Son imágenes impactantes. Esto le va a costar a Brasil más o menos 3 billones de dólares pagar estos daños. Regresando. Cambio climático y diversidad, los dos temas importantes que nos mueven como cooperación alemana. Este tema es tan importante para el gobierno alemán y la cooperación alemana que en 2008 el gobierno alemán decidió formar un fondo que se llama ICI, el International Climate Initiative, al cual se le destinan fondos todos los años que se concursan para apoyar al desarrollo de proyectos en todo el mundo destinados a la lucha contra el cambio climático. En lo que va de estos años, el gobierno alemán ha destinado ya 6.000 millones de euros en proyectos de lucha contra el cambio climático a través de ese fondo. Y en Costa Rica no somos la excepción. Tenemos varios proyectos financiados por ese fondo. Tenemos Acción Clima, que apoya a Costa Rica en lograr sus NDCs. Transforma, que lucha en el sector agropecuario por reducir la emisión de CO2. EcoAdvance, para establecer un etiquetado en las compras estatales, PIPCUL, eficiencia energética en edificaciones, EVALAC, que trata de lograr un escalamiento de medidas de adaptación basadas en ecosistemas, Biodiversity es un proyecto que se viene para ver la biodiversidad urbana, bionegocios, ¿ya? Cómo logramos introducir el concepto de diversidad en los negocios del sector privado, Save the Blue Five, la biodiversidad marina. En fin, son muchos proyectos que estamos apoyando en Costa Rica. Estos son algunos de ellos, tenemos más. Al final, y regreso a lo que dije originalmente, pensamos que Costa Rica quisiéramos que siguiera siendo un partner, un aliado de la cooperación alemana en esta lucha global. Pensamos que compartimos con Costa Rica muchas cosas. Una de ellas es esta visión de futuro. Queremos un futuro digno para Costa Rica, para Alemania, pero para todo el mundo. En un mundo tan globalizado, con un enemigo tan poderoso como el cambio climático, no podemos pensar en países. Y para mí este es el mensaje final que les quisiera dar, la importancia que tiene Costa Rica para nosotros como aliado en la lucha por estos temas globales. Muchas gracias. Gracias a vos, Klaus. Francisco, desde ahí, adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Don Roberto, colegas, un placer
Mi nombre es Francisco Javier Urra, yo soy el representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Costa Rica y realmente lo que mencionaba mi colega lo menciono yo también. Gran parte de las palabras que tenía pensadas para dirigir a todos ustedes, don Roberto se anticipó. Entonces, en ese sentido, también pensando un poco en cómo utilizar el tiempo de la manera más inteligente, voy a hacer mi exposición, pero quiero que más que una exposición sea un diálogo. Es difícil porque uno habla y directamente no escucha, pero la idea es que sea un diálogo en ese sentido lo más abierto posible, en el sentido de reflexiones abiertas. La ponencia que yo quería realizar, o las palabras que yo quería realizar, porque ponencia suena muy ambicioso, es un poco cuáles son las oportunidades y los desafíos de Costa Rica y cuál es la visión desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Don Roberto, en su presentación, que fue excelente, realmente adelantó muchas, pero sí creo que es importante ir a través de ellas para comentarles un poco cuál es nuestra visión y en ese sentido también cómo nosotros como BID estamos contribuyendo en el país. Para el banco, Costa Rica es un caso de éxito. Y esto es importante decirlo, como pueden ver por mi acento, yo no soy costarricense, lo cual ser extranjero en un país tiene ventajas e inconvenientes, pero una de las ventajas siempre es el hecho de la visión desde fuera. Y particularmente cuando comparamos desde el Banco Costa Rica con otros países de América Central o de América Latina, Costa Rica sobresale como un caso de éxito. Costa Rica es un país que destaca por su crecimiento económico sólido, por su sistema democrático e institucional estable, por su sostenibilidad ambiental. Es una economía abierta, que sin embargo en esa dicotomía ideológica, muchas veces que hemos visto en el resto de América Latina, entre ser economías abiertas, un modelo por decirlo así más liberal, pero entonces no defender su estado del bienestar, Costa Rica de una manera yo diría casi histórica ha conseguido conciliar ese tema de, por un lado, tener un estado del bienestar sólido, con unas redes de protección importantes, pero por otro lado, ser una economía que está integrada en cadenas internacionales de valor, que está abierta a la inversión directa extranjera, etcétera, etcétera. Costa Rica tiene un crecimiento económico históricamente, no estoy hablando de este año, del anterior, sino de los últimos años, que es superior al promedio de América Latina y el Caribe, un 3,6%, versus el 3% de América Latina y donde la importancia de las zonas francas se destaca muy claramente como grandes motores, grandes elementos motrices en ese sentido y representan prácticamente las zonas francas alrededor del 2/3 del total de las exportaciones. Costa Rica además mantiene un panorama fiscal estable, don Roberto lo mostraba. Más allá de la foto fija en ese sentido, realmente lo importante ha sido lo rápido que, por ejemplo, Costa Rica ha sabido revertir una situación. Estamos hablando de que en el 2018-2019 Costa Rica tenía un momento crítico de inestabilidad macroeconómica. Costa Rica entraba en un programa del Fondo Monetario Internacional y prácticamente 4 o 5 años después ha conseguido revertir esa tendencia. El programa del Fondo Monetario ha cerrado satisfactoriamente. Prácticamente el Fondo Monetario va a realizar el último desembolso ahora en el mes de junio y se encamina a una senda estable. Sin embargo, Costa Rica, desde nuestra visión, enfrenta una serie de desafíos para su desarrollo. Y creo que don Roberto los mencionaba y realmente los mencionaba de una manera muy ilustrativa. O sea, Costa Rica es un país paradójico, se podría decir. Costa Rica es un país que, por un lado, está en un diálogo avanzado en cómo convertirse en un líder en algo tan avanzado como es la industria de los semiconductores, o tiene, por ejemplo, un clúster de productos médicos, farmacéuticos, y sin embargo le cuesta un montón construir un puente de 3 metros en una carretera cantonal. Entonces, eso es lo asimétrico en ese sentido, porque grados de desarrollo en el mundo hay muchos. Podemos hablar de Luxemburgo y de Liechtenstein y podemos hablar de Chad y de Mali y en ese sentido hay toda una escalera de grises. El problema a la hora de realizar la taxonomía de Costa Rica es que Costa Rica en algunas dimensiones no es que sea un país de la OCDE, es que puede ser que esté más avanzado que inclusive algunos países de la OCDE y sin embargo en otras dimensiones prácticamente está peor que algunos países vecinos de América Central. Entonces, a la hora de recetar, por decirlo así, si nos pusiéramos en los zapatos de un médico,
soluciones en ese sentido de desarrollo, se vuelve mucho más complejo, porque tenemos un paciente que a lo mejor tiene una excelente salud cardiovascular, pero sin embargo tiene unos problemas muy básicos en otros temas y ahí en ese sentido son claves. Muy rápidamente, ¿cuáles son desde el banco los principales desafíos que vemos? Bueno, el primero, se ha comentado aquí, es la brecha de infraestructura. La brecha de infraestructura, todos los que vivimos aquí la sufrimos. Es una brecha sangrante realmente para un país que es una economía de la OCDE. La infraestructura es limitada. La infraestructura que existe es de mala calidad. El 37% de las carreteras nacionales se encuentra en mal estado. El espacio fiscal, por otro lado, del Gobierno es limitado para poder hacer frente, pero estamos frente no solamente a un problema de espacio fiscal o de inversión, sino de ejecución de la obra. Lo que comentaba don Roberto, de nuevo, lo pongo en valor por lo paradójico, pero ¿cómo puede ser que la Ruta 27 tuviera construida los puentes antes que la carretera? ¿Cómo Lindora, cuando se une con Belén, tenga el puente, que es lo difícil, hecho en 2, 4 carriles, y sin embargo cuando uno va a llegar a Belén o va a llegar a Lindora, yo vivo en Lindora también, con lo cual veo esa paradoja de manera diaria, esa parte sea la que se estrecha? Algo nos llama poderosamente la atención. Una segunda área que nosotros vemos y creo que es de gran relevancia para las personas que están ustedes aquí son las limitaciones para la participación del sector privado. Y aquí, don Roberto de nuevo se me anticipaba, aquí creo que hay una gran paradoja y es que estamos hablando de una economía abierta, una economía de zonas francas que exportan activamente, pero hay de nuevo una dicotomía entre las dos costas ricas. Y cuando hablamos de las dos costas ricas hay muchas dos costas ricas. Hay la Costa Rica del Valle Central y la Costa Rica periférica. Pero hay la Costa Rica de los problemas de género. Hay una Costa Rica donde la inclusión de la mujer en el mercado laboral es todavía muy inferior a la de los hombres. De nuevo, cuando además nos damos de bruces contra paradojas muy fuertes. 2/3 de los graduados universitarios en Costa Rica son mujeres. Y sin embargo, luego el desempleo femenino es mucho mayor. ¿Por qué? De nuevo, por este tipo de paradojas que estrangulan la potencialidad. Pues porque, por ejemplo, Costa Rica no está trabajando bien todo lo que es el ecosistema de la red de cuidado. Entonces, de nada nos sirve que las mujeres se gradúen en la universidad, se incorporen al mercado laboral, si 5 o 10 años después, cuando hay niños en la casa, cuando hay adultos mayores, son ellas las que por una cuestión casi cultural abandonan los trabajos para ocuparse de los adultos mayores o de los niños y en ese sentido tener, por tanto, esa caída en la participación. Entonces hablábamos de dos Costas Ricas horizontales, la diferencia territorial entre el Valle Central y la costa, las dos Costas Ricas de género, las dos Costas Ricas etarias, el 25% de desempleo juvenil, de nuevo, frente a otra paradoja, cuando el 70% de las empresas calificadas del país dicen que no encuentran mano de obra calificada para ciertos empleos. Hablamos también de dos Costas Ricas en el sector privado. Hay un sector privado que se agrupa en torno a las zonas francas, al régimen exportador, y sin embargo, un sector privado que es el sector de pequeñas y medianas empresas, donde tienen todavía limitaciones institucionales y fallas de mercado, hay un entorno fragmentado de asociaciones público-privadas, hay un acceso a los mercados financieros que no es el óptimo. Y, en tercer lugar, don Roberto lo comentaba muy bien, el contrato social costarricense. El contrato social costarricense lo escuchamos todos, lo vivimos todos, pero es importante ponerlo porque es un intangible real. Particularmente, de nuevo, en términos relativos, y va más allá, como digo, de la actualidad o de los últimos 10 años. Va prácticamente a comienzos del siglo XX la divergencia feliz para Costa Rica que se da respecto del resto de Centroamérica. Mientras que el resto de los países centroamericanos, quizás no todos, pero sí muchos de ellos, se meten en una dinámica negativa de guerrillas, falta de democracia, movimientos contrainsurgentes, intervención de países externos, Costa Rica consigue salirse de esa dinámica negativa, consigue construir un contrato social de convivencia, de paz, con elevadores sociales potentes y realmente poder en ese sentido fomentar un desarrollo. ¿Cuál es el problema que vemos desde el banco en este momento? Lo que vemos desde el banco en este momento es que ese contrato social no ha desaparecido, pero sí está bajo amenaza, con dos grandes dimensiones. Una que se ha mencionado es la educación. A mí me gusta llevarlo más que la educación al concepto de habilidades,
Porque si pensamos en educación nos vamos rápidamente a lo que comentaba mi colega de la ruta de la educación, el Ministerio de Educación. No, tenemos un problema de habilidades y ahí vamos a tener que trabajar con el Ministerio de Trabajo, con el INA, con las empresas privadas, que son también facilitadoras de las habilidades, y también con el lado de la seguridad ciudadana. Realmente la seguridad ciudadana estamos viendo que se está limitando. Creo que tengo poco tiempo, pero hay una última idea que yo quiero traer. Y es que Costa Rica y América Latina como un todo está en un gran momento de oportunidad. Mucho por ventajas propias, pero otras también por desventajas. Realmente pensamos en América Latina siempre como una región necesitada. Una región que hace falta más inversión, hace falta más desarrollo y puede que sea cierto. Pero si hacemos zoom out, hacemos un gran angular, tenemos un mundo con conflictividad en Europa, algo que no se veía. Realmente el conflicto de Ucrania no deja de escalar y realmente la Unión Europea está preocupada, con una tensión geopolítica en Oriente Medio que no deja de crecer, con todo el tema de Asia, por ejemplo, con China, Taiwán, etcétera, etcétera, con África, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que aparece? Aparece paradójicamente una América Latina y el Caribe que en términos geopolíticos, no en términos de la inseguridad a nivel local, pero en términos geopolíticos es una región de paz y donde hay toda una reordenación de las cadenas globales de valor, el famoso nearshoring, y tenemos a Estados Unidos diciendo yo quiero hacer negocio no con el Oriente Medio, no con Europa, no con África, sino directamente con todo lo que es el continente americano. De nuevo, sé que el tiempo es limitado. Nosotros desde el banco, nuestro objetivo es destrabar, por decirlo así, esas paradojas, diría, que son las paradojas porque, como digo, Costa Rica es un país exitoso en grandes elementos, pero hay algunos temas que le limitan toda su potencialidad. Luchar contra las brechas, no puede ser que haya una Costa Rica de la costa y una Costa Rica del valle, una Costa Rica de pequeñas empresas y de zonas exportadoras, y en definitiva lograr una plena potencialidad con esa visión que desde el banco estamos queriendo llevar. América Latina en general y Costa Rica en particular, no solo como receptoras de ayuda, no solo como receptoras de financiamiento multilateral, sino como proveedoras de soluciones globales. Costa Rica lo ha demostrado a la región en temas de cadenas globales de valor, en temas de acción climática, y nuestra visión es que América Latina y el Caribe puede ser una proveedora en un momento en el que hay toda una reordenación de la geopolítica y de las cadenas globales de valor. Muchas gracias, Francisco. A nuestros panelistas, desafortunadamente, lo digo así, nos quedan 12 minutos en el tiempo que está previsto. Entonces le voy a hacer una pregunta a cada uno y les voy a pedir que por favor mantengan la respuesta en 3 minutos para que todos tengamos participación. Karen, ¿estás con nosotros? Aquí estoy, sí. Don Roberto. La pregunta que llegó para vos me parece muy interesante. Tenías un gráfico donde decía futuro más posible igual futuribles y claramente una serie de escenarios para el futuro. La pregunta es, ¿qué tiene que haber en esa pelota que dice posibles? ¿Cuáles son las características esenciales de una sociedad que nos llevarían hacia los mejores escenarios? Bueno, en esa diapositiva lo que intentaba demostrar es justamente que hay un rango de posibilidades que puede ir desde futuros más utópicos, podremos decir, a distópicos. ¿Cómo podemos construir los futurables? Es el segundo concepto, los futuribles y los futurables, los futuros deseables, y tiene que ver justamente con una profunda conciencia del momento en el que estamos viviendo, de la gran disrupción en la que estamos viviendo actualmente, como mencionaba, por ejemplo, respecto a la direccionalidad de qué vamos a hacer con la inteligencia artificial y cómo vamos a convivir los seres humanos con la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, eso va construyendo cómo queremos construir los mejores escenarios posibles. Con todo lo relacionado con el cambio climático, lo mismo. Conciencia, toma de decisiones respecto a la direccionalidad de nuestras acciones en relación a construir, ¿no?, en ese abanico de posibilidades, en esos escenarios posibles, ¿no?, qué es lo que queremos construir. Y ahí cada nación tendrá que construir co-creativamente, colaborativamente,
y dar las discusiones que tenga que dar, como en este espacio. ¿Cuál es la direccionalidad? ¿Cuál es el mejor futuro posible para Costa Rica? Pero eso son discusiones internas. Cuando me preguntan, bueno, ¿cómo va a ser, qué camino tenemos que tomar, ¿no? Una empresa respecto de las inversiones que tenemos que hacer en tecnología, ¿no? Para convertirnos en una industria 4.0, supongamos, en el sector agropecuario? Discutámoslo juntos. Ustedes saben sobre su industria. Podemos ayudar a direccionar ese camino. Sí, muchas gracias, Karen. Luis Adrián, ¿nos escuchás? Sí, perfecto, don Roberto. Vos mencionaste una serie de temas, aquí anoté educación, 5G, ciberseguridad, investigación, emprendedurismo. ¿Cuál es la situación del país en esos temas? ¿Estamos listos para participar de lleno en la revolución industrial y la inteligencia artificial o tenemos problemas de brechas importantes? Mire, yo creo que tenemos desafíos importantes, ¿verdad? Yo creo que inicialmente la licitación del espectro para 5G, yo creo que es fundamental el potenciar el acelerador en los temas de inteligencia artificial. Siento que es muy importante y que eso es un tema que se está haciendo bien, que es el tema del desarrollo de los semiconductores, o sea, con las tensiones que existen entre Taiwán y China, pues sabemos que evidentemente el poder convertirnos nosotros en ese hub de desarrollo de semiconductores es una gran oportunidad. Sin embargo, yo creo que aquí el mayor reto y desafío es poder hacer que converjan todos esos elementos que suenan muy sofisticados tecnológicamente con la realidad que tenemos, ¿verdad? O sea, de aumento de las capacidades de empleo, de la posibilidad de desarrollo de mayor inclusión de niñas y mujeres en el campo científico y tecnológico, y sobre todo de fortalecer el diálogo nacional, porque si nosotros nos preocupamos por la inteligencia artificial, pues deberíamos también preocuparnos por la inteligencia humana, ¿verdad? Y yo creo que un elemento esencial de la inteligencia humana son las capacidades de diálogo en función de llegar a acuerdos y poder construir una Costa Rica mejor. Y siento que uno de los retos que fundamenta todo esto también es el poder potenciar la libertad de expresión y la libertad de información. Y aquí hay un reto importante y es que no es un tema del panel, pero que creo que es fundamental para el desarrollo nacional, y es pues llegar a una rápida adopción acorde al marco jurídico vigente sobre las concesiones de radio y televisión para que, abierta y gratuita, para que pues se siga teniendo ese acceso por parte de todos los costarricenses, evidentemente haciendo todos los ajustes que haya que hacer de índole legislativo, pues para que los cánones y se ajusten, pero creo que fundamentalmente, y con esto termino, Roberto, es lograr hacer un balance inteligente entre los elementos de alta sofisticación tecnológica y los elementos de desarrollo humano y de convivencia humana, a partir del diálogo y la rápida adopción tecnológica. Luis Adrián, te doy 30 segundos. En el espectro radioeléctrico que mencionaste, ¿cuál es el marco de tiempo que tenemos para resolverlo? ¿Me estás hablando del espectro de radio y televisión? Correcto. Al 28 de junio. ¿Y cuál es la situación en este momento? Bueno, en este momento creo que lo que va a pasar es que se va a generar un decreto para poder extenderlo durante un periodo de un año, y yo creo que pues ahí hay que tomar un poco más de diálogo en función de poder lograr que haya una certeza técnica y jurídica que potencie la capacidad de las empresas de radio y televisión para poder garantizar que estén al aire, ¿verdad? Que eso es esencial y ahí se ocupa conversar mucho. Hay una discusión ahí entre la Superintendencia de Telecomunicaciones y el Poder Ejecutivo, pero yo creo que eso es uno de los temas más importantes que en este momento estamos afrontando en Costa Rica, y creo que se merece la mayor atención y sobre todo la mayor disponibilidad para que se llegue a una solución en esto y se dé una garantía técnica y jurídica de que vamos a seguir teniendo pues esas capacidades de comunicación y libertad de expresión y libertad de información a través de los medios abiertos y gratuitos como la radio y la televisión. Ok, muchas gracias. Klaus, vos tenés que resolver los problemas del mundo en 3 minutos.
El gráfico que mostraste básicamente muestra un colapso ambiental en desarrollo. Muerte de especies, desaparición de especies, colapso de ecosistemas, en fin, realmente una situación muy alarmante. Hablaste de mitigación y adaptación y la pregunta es, ¿qué tienen que cambiar las sociedades para que haya verdadera mitigación y adaptación? Bueno, vamos a hacer milagros. Yo creo que vamos a diferenciar mitigación y adaptación y Costa Rica y otros países, ¿no es cierto? Costa Rica ha venido haciendo muchos años la tarea y por eso es tan importante para nosotros y por eso consideramos un aliado. No es porque Costa Rica tenga que reducir sus gases de efecto invernadero para salvar el planeta. La proporción de Costa Rica es ínfima. No es ese el rol. El rol es ser un ejemplo en el mundo de cómo se puede hacer si quieres hacerlo y te propones hacerlo. Alguien dijo, la voluntad de hacerlo y la decisión de hacerlo. ¿Ya? Esas dos claves es lo que venía resolviendo Costa Rica muy bien. En adaptación es cierto que estaba un poco rezagado y se tiene que fortalecer, que se ha venido haciendo últimamente, fortalecer desde ya el interés propio de Costa Rica, adaptar la economía, la sociedad, la infraestructura, los pueblos, las ciudades, los sistemas productivos a lo que se viene porque se viene, ¿no es cierto? Lo estamos viendo. Seguimos así con los gases. Se viene, se viene. Hay que adaptarnos. Lo cual no significa, y esto sí quisiera decirlo también, no significa que tenemos o podemos dejar la mitigación del lado porque ya hicimos la tarea. Craso error, craso error. Hay que continuar con las dos, al mismo tiempo, con la misma fortaleza, con la misma decisión, con la misma voluntad, adaptarnos en Costa Rica y seguir siendo ejemplo. De nada le serviría a Costa Rica decir, no, ya nos podemos echar para atrás, entonces nadie nos va a copiar, no vamos a dar el ejemplo, entonces todos nos vamos al tacho, ¿no es cierto? ¿De qué nos sirve? De nada. No, vamos a seguir apoyando a Costa Rica desde los ojos de Cooperación Alemana para que se siga logrando ese ejemplo en el mundo. Tengo muchos ejemplos de lo que ya se está logrando, pero en 3 minutos, pues, en el café. No, muchas gracias. Francisco, finalmente, vos nos hablaste, y voy a aprovechar que lo planteaste en estos términos de la visión desde afuera. Me atrevería a decirte que esa también era la visión desde adentro hasta hace relativamente poco, de orgullo por nuestra historia. A mí me gusta decir que hemos sido un país visionario que en cosas importantes se ha adelantado a su tiempo. ¿Existe la percepción en el banco de que eso está cambiando? De que realmente nuestro contrato social, nuestra educación, nuestra infraestructura, los temas que mencionaste, se han deteriorado tanto que ya no somos en realidad esa nación admirable? Es una buena pregunta. El tema, yo diría, esto hay que verlo en términos relativos. Nosotros como banco estamos ahora de hecho preparando la estrategia país y nos centramos particularmente, siguiendo la metáfora del médico, en aquellas áreas en las que se puede mejorar. Y en el análisis que hemos hecho, que será público, sí vemos que hay grandes problemas de infraestructura, grandes problemas, como digo, de acceso al sector privado y de APPs para empresas pequeñas y medianas, y un deterioro del contrato social. Lo cual no quiere decir que se haya perdido el conjunto. Costa Rica sigue estando por delante de América Central. Entonces, siguiendo la metáfora del médico, estamos en una situación que exige acción, pero que se puede revertir. No estamos fatalistas, no estamos diciendo, bueno, esto ya está, se perdió, etcétera, etcétera. No, no. Vemos desafíos, vemos intervenciones, pero venimos con un mensaje de que se puede trabajar. Hay inclusive temas, y usted lo mencionaba en su ponencia, que pueden ser hasta contradictorios. Parte del contrato social costarricense forma parte también la gran calidad institucional y todo lo que es el Estado de Derecho. Pero a veces inclusive a lo mejor el exceso, no sé si es el exceso, pero la gran normatividad y el concepto legalista del país puede que tenga una implicancia, por ejemplo, en lo que es la ejecución de obra pública. Entonces, ¿cómo tocar para volver más ágil, por ejemplo, la ejecución de la obra pública manteniendo la institucionalidad? Son ya intervenciones muy definidas. Pero para responder muy concreto en el país, yo creo que Costa Rica sigue siendo un caso de éxito, sigue siendo puntero en muchos temas. Como digo, en temas fiscales, en temas de acción climática, sigue siendo un ejemplo para el resto de América Latina y lo que tienes que hacer es centrar muy bien en esos bottlenecks, en esas estrecheces donde tiene esas limitaciones para revertir el tema de la infraestructura y para proteger su contrato social. Mil gracias. Increíblemente vamos a terminar a tiempo. Quisiera hacer a modo de conclusión lo siguiente.
Me encantó la lámina de Karen donde presentaba el futuro, lo posible y los múltiples escenarios o los múltiples futuros que podemos enfrentar. Y aquí tenemos a dos analistas extranjeros residentes en Costa Rica que han estudiado en profundidad el país, diciendo no solo que somos rescatables, sino que todavía somos fuertes si logramos enfocarnos en esa bolita de lo que es posible. Y sí, es posible mantener un Estado de Derecho, una democracia, un ambiente de paz, hacernos ojalá más eficientes, reducir los trámites, quitar algunas de las trabas y ser ejemplo para el mundo. ¿Qué más quisiera pedir uno? Eso es lo que hemos sido históricamente y es francamente lo que espero que volvamos a hacer. Muchas gracias, señores, y muchas gracias, Karen. Gracias.